¿cuántas asociaciones de box hay? Muchas. Por muchos años existió la Asociación Mundial y el Consejo Mundial. Sí. Así como en el fútbol americano está la Conferencia Nacional y la Conferencia Americana, Ajá, sí. en el béisbol la Nacional y la Americana. Sí. Por muchos años estaban el Consejo y la Asociación. En la asociación se pelean y forman la federación, y en la asociación se pelean y forman la organización. Al día de hoy hay 4 reconocidos a nivel mundial como campeonatos serios, pero hay muchísimos más. ¿Por qué? Porque la televisión quiere un campeonato para su programación. El promotor quiere un campeonato para su evento, para podérselo vender a la televisión y a un patrocinador. Y por eso se han ido creando muchos que realmente no son organismos mundiales, muchos no son empresas privadas. Nosotros somos un organismo sin fines de lucro, una AC. Entonces hay una gran diferencia entre uno y otro. Respetamos a los otros organismos. He hecho una multiplicidad de intentos de hacer acuerdos para que haya mayor claridad ante el público, para que, como hacer el Super Bowl, donde la nacional y la americana pelean, juegan y sale un campeón, pero ellos no aceptan. Pero, por ejemplo, el Canelo es el campeón indiscutible de todas las que hay, las habidas y las y por haber, ¿no? Creo. Sí, el Canelo como campeón del Consejo fue y le ganó a los otros 3 y ya se convirtió en campeón unificado. Eso quiere decir que todos los títulos de esa división hay un campeón. Hay un tema sensible que siempre se ha dicho, pero yo creo que nunca se ha comprobado ni se comprobará. La mafia en el box. O sea, deciden quién gana, quién no gana. Hasta en la serie esta de Gael y de Diego, que estuvo buenísima, la verdad de las cosas. Que nunca supimos quiénes son los que ordenaban, quién iba a perder y quién iba. Era yo el que hablaba. Era Sulaimán. Mira, del boxeo es el Patito Feo. Viene de los años 40 de Chicago, donde dicen que sí había mafia, donde sí controlaban y amenazaban a uno que se dejara perder o ganara. Por eso el Consejo Mundial de Boxeo se funda por el amado presidente López Mateos. Él era boxeador y al ver que los mexicanos no podían tener oportunidades para pelear por campeonatos, convocó a todas las federaciones mundiales en México y se fundó el Consejo Mundial. Desde su nacimiento quedó claro que el organismo se iba a encargar de sancionar peleas, reglamentarios, sobre todo lo médico, pero nada absolutamente que ver con el negocio del boxeo. Entonces, las decisiones que toma el Consejo Mundial no hay ningún interés económico. Ese es de los promotores, Don King, Bob Arum, Oscar de la Hoya, Fernando Beltrán. Esa es la labor. Ellos hacen el negocio y nosotros reglamentamos. A mí nunca me ha tocado ver un acto de corrupción. Nunca me han tratado de alguna manera corromper. He visto trampas. Vas a Tailandia y en vez de te dicen que te van a llevar a entrenar y te traen en el tráfico, en el calor, 1:30 y cuando estaba 10 minutos, te ponen un vestidor terrible, sin aire acondicionado, te ponen un hotel ruidoso. Pero así de llegar a vender o que un boxeador venda su derrota es prácticamente imposible, porque el boxeador tiene un orgullo, una autoestima, y al perder tu valor se va al piso. Pero sí, me encanta, hay mucha. Yo cuando conocí a mi esposa fui a una cena de novios, ¿no? ¿Cuánto ibas casado? 25 años, Sí, felizmente chócalas. casado con Cristiano, mi patrona. Llego a una cena y precisamente una de sus primas, ¡ay, está vendida la de Tyson, ¿verdad? Ya nomás me ataqué de la risa. Y sí, increíblemente es una pregunta que sale comúnmente. Se cree que el boxeo está corrupto, que está de alguna manera arreglado, pero pues sentido común.
Mauricio, y por ejemplo, Las Vegas no intervienen las apuestas, pues de repente, no sé, bolsas de cientos de millones de dólares, pues, o sea, pues me dejo ganar y la apuesto al otro güey, no se puede eso. Digo, hipotéticamente se podría, pero está muy regulado todo el tema de apuestas. Pero además ya se sabría. Realmente, como digo, puede haber peleas disparejas, que es una vergüenza que no debe ser tolerado, porque eso sí es peligroso. Pero sí poner a alguien superior contra alguien inferior es peligroso. Sí ha habido ese tipo de matches, pero no es que se arregle una pelea, sino pones con un rival de menor calidad. Oye, ¿qué pasa cuando un elementazo de cualquier ser humano que caiga en las adicciones? Es muy doloroso y es muy lamentable, pero con un Benavides que pues, con un gran potencial sale posteo para cocaína, y luego el máximo boxeador de la historia de este país tiene, a mi Chávez, que le mando un cariñoso abrazo, un historial de entradas y salidas de adicciones y demás. Entiendo que son seres humanos. ¿Eso a ti como ser humano te duele? Sí, pero actuamos. Nosotros tenemos programas continuos de lucha contra las adicciones. Tenemos pláticas, tenemos una metodología con los boxeadores jóvenes que van empezando. Y la realidad es esta. Los futbolistas, beisbolistas, boxeadores vienen normalmente de estratos humildes. Y de repente, por medio de sus logros, por jugar, porque juegas béisbol, boxeas, claro, te llega una cantidad de dinero impresionante, nunca antes pensada. Con ese dinero viene fama, viene fortuna, viene toda una serie de tentaciones: alcohol, drogas, mujeres, viajes, relojes, lujos. Carros entran en una burbuja impenetrable. Ese es el momento peligroso. Por eso respeto tanto al Canelo. Él entró a una burbuja, pero llegó a madurar y nunca perdió, no se reventó esa burbuja. A Chávez sí se le reventó la burbuja. Tuvo años de adicción terribles, ahorita lleva 16 años sobrio y sigue siendo una persona con un carisma y un imán tremendo, ¿no? Es fenomenal, Chávez, fenomenal. Es un deportista de altísimo rendimiento. Pero mira lo que hizo. De primera. Sus 2 mansiones de Tijuana y de Culiacán las convirtió en clínicas de rehabilitación. Y él paga todo. Lo sé. Eso es una acción increíble. Entonces, si un Benavides sale positivo a los 19 años, lo acompañamos para que aprenda de ese error y él se convierta en un embajador para ayudar a los demás. Boxeadores, Carlos Cuadras, campeón mundial, también lo metimos a su clínica, se rehabilitó y volvió a ser campeón mundial. O Zárate, Zamora, Miguel Ángel González, que no supieron manejar la fama y el dinero y cayeron en adicciones y cayeron al fondo. El Púas. ¿Te acuerdas lo que hacían los polivoces, no? Que era lo máximo lo que hacían los polivoces, ¿no? Que lo sacaban todo borracho. Sí, de la cantina al ring. Sí. ¿Y así era? Dicen. El Púas es una historia. Tiene que haber una película del Púas algún día. Es una persona, un personaje impresionante porque era un peleadorazo, ¿eh? Dicen que es de lo mejor que ha habido en la historia de todo. Y aparte un ídolo, ¿no? Ídolo del pueblo. Después del Ratón, creo que sí, Púas, por ahí, ¿no? Anda el Púas. Y a mí me tocó verlo muchas veces de chavo, que él llegaba a las funciones y en vez de irse a ringside a sentirse, se iba a la tribuna a tomar cerveza ahí con el pueblo. Una gran personalidad. Oye, ¿qué pasa con un señor como, ¿cómo se llama? Jake Paul, que ya se subió con Tyson y supuestamente le ganó.
Digo, supuestamente porque he oído a los que saben que se dejó ganar por 20 millones de dólares. Pues yo por 20 millones de dólares también me dejo ganar, ¿no? O lo que sea, casi lo que sea. Pero y que quede claro, casi. Pero... Mira, es un fenómeno. El cuate no es un boxeador, ¿no? Yo a Jake Paul lo conozco desde hace 6, 7 años como boxeador amateur y lo apoyamos a él y a su hermano Logan. Sí, el gemelo, ¿no? No es gemelo, es más grande. Ok. Una función en Inglaterra, ellos pelearon por el cinturón amateur del Consejo Mundial y él se dedica a entrenar con mucho respeto al deporte, con mucha pasión y sí ha tenido, creo que ya 10 peleas profesionales. Algunas de estas peleas han sido contra influencers, jugadores de básquetbol. No son realmente peleas contra boxeadores. Tuvo una en Arabia Saudita y la perdió contra el hermano de Tyson Fury. Esto de Tyson para mí fue algo terrible, triste, penoso. Yo no sé si hay esos contratos que dicen de que Tyson no lo podía noquear y que tenía que ganar Jake Paul. Ese no fue pelea, fue una exhibición. Pero es lo mismo, todos creemos que fue pelea y mancha de la misma manera al boxeo. Él tiene una gran virtud de traer millones de ojos hacia el boxeo y por medio de sus peleas otros boxeadores ganan mucho dinero al poder pelear en sus carteleras. Pero sí hay un descontento general en el sentido de que no es un boxeador serio y que gana demasiado dinero en contra de boxeadores que no son del nivel. Y hoy sábado estará pasando la pelea de Julio Jr. contra este señor Jake Paul. Hace tiempo Chávez declaraba que si su hijo continuaba en focus en el entrenamiento, pues lo iba a noquear al otro. Pero ya los vi parados uno junto al otro. Jake Paul está mucho más grandote que él. Sí, Julio César Chávez Jr. fue un gran peleador. Tuvo una vida muy violenta con adicciones. Así es. Que le cortaron su carrera boxística. Es un gran ser humano, un gran muchacho. Dios quiera que tenga todavía ahí algo en el arsenal y le podría ganar a Jake Paul. Muy improbable, los tamaños, creo que no hay exámenes antidoping y hay una gran duda si se usa vitaminas adicionales para la resistencia y la fuerza, pero Dios quiera y que Julio tenga un derechazo ahí guardado porque es un gran muchacho. Mauricio, hay un personaje muy polémico que es el príncipe árabe turqui Al-Sheikh. a ese señor, que se está convirtiendo, corrígeme si digo una imprecisión, en el dueño del box. Se lo está llevando, está comprando Las Vegas y está tomando muchas decisiones. ¿Lo está haciendo bien? Tiene cosas muy buenas, es un enamorado del boxeo. Gracias a su incursión en solo 2 años, se han dado las grandes peleas que no se pudieron dar por la rivalidad entre promotores y entre cadenas y patrocinadores. Él trajo a la mesa a todos con dinero, les pagó fortunas a Tyson Fury, a Usyk, a Benavides, a Bivol y Beterbiev, ahora al Canelo, Crawford, y se han dado las peleas que nadie podía hacer. Eso es muy bueno que ha logrado atención al boxeo. Que tú hables de Turki Al-Sheikh es maravilloso. Claro, sí. O sea, porque pues yo veo que de repente parte en la pantalla
pues yo que me dedico a la tele y veo que la pelea la ponen en un cuartito de la pantalla y la imagen de Turki Al-Archi que está a la mitad de la pantalla. O sea, es más importante ver al señor que está sentado viendo la pelea que la pelea, porque él es el dueño, ¿no? Sí, tiene un gran ego. Ha llevado a un videojuego que es muy bueno para atraer a los jóvenes, que sea boxeo. El tema sí es riesgoso en el sentido de que el que pelea ya por esas cantidades es difícil que regrese a pelear por lo que el mercado normal sin la inyección de dinero de allá pudiera. Es un buen tipo. Yo la verdad he tenido la oportunidad de platicar con él. Tiene buenas intenciones, pero la cultura es muy diferente. La cultura de un país donde el dinero es el que manda en todo es muy diferente a la cultura donde el dinero no va encima de ser campeón mundial. Okay. O no va encima del prestigio y el honor de saber que estás haciendo lo correcto. Capacidad de gusto efímero. Pero lo que me gusta de Turki, por ejemplo, él nos está apoyando para hacer el Grand Prix. Es lo que iba a preguntar, ¿qué es eso? Ese fue el último sueño de mi papá. Okay. La Copa Mundial de Boxeo Profesional. Mi papá la tuvo preparada hace 11 años, un trabajo extenso, iban a pelear boxeadores de todo el mundo y el ganador se llevaba la Copa Mundial y el derecho a pelear por el título mundial. Justo en octubre del 2013 que empezaba la Copa, mi papá lo operan del corazón y fallece. En Los Ángeles. En Los Ángeles. Cancelaron la Copa, ya no se pudo llevar a cabo. Y Turki Al-Archi, cuando se lo platiqué, le encantó el concepto. Ya llevamos en abril el primer paso, ahora viene en junio. Han sido peleas buenísimas de boxeadores de 44 países. Nuevo talento que si no hubieran tenido esta copa, pues nadie conocería de ellos. Entonces estoy muy, muy agradecido también porque no es nada más ver hacia el Canelo, pero también ver hacia el boxeo en sus inicios. ¿Qué pasa en México? Antes había los guantes de oro, había el torneo de los barrios, el guantes de oro o algo así, donde los chavos que les gustaba el box se subían y de ahí quiero suponer que nacieron grandes boxeadores, ¿no? Sí, fíjate que el boxeo amateur también cayó en un bache terrible en México y en muchos países del mundo. Mala administración, mal entendido de saber qué hacer y por qué hacer las cosas. El boxeo tiene que ser por el boxeador, ni nada más. Los guantes de oro, el torneo de los barrios, el cinturón de oro que hacía Multivisión, fue un gran éxito durante 20 años. Lo que hace falta en México es un promotor de boxeo, una televisora o un grupo que entienda la importancia del deporte. Ring Telmex Telcel, que es el programa del ingeniero Carlos Slim, es maravilloso. ¿Cómo se llama? Don Rogelio, ¿no? Rogelio Herrera, el doctor Rogelio Herrera, el capitán. Está ahí al frente y es un tipazo el señor. Es un tipazo y precisamente ahorita el Canelo salió de ahí. Sí. El Canelo fue el primer becado de Ring Telmex Telcel. Y ves las fotos ahí todo serio, atrás, penoso. Hablaba a preguntar si ya estaba su depósito para pagar la renta de sus papás, imagínate. Y ahora, sí, Turki le pagó, es verdad que $400 millones por 4 peleas. Dicen, no sé la cifra exacta, pero sí. Si alguien la sabe, pues el Canelo y tú. No, y Turki, claro. Se guardan esa información. Es increíble, hacen unos contratos ahí herméticos y en realidad no nos interesa, no nos importa cuánto gana es un tema comercial. Pero de que sí es el contrato más grande de la historia del boxeo, sí es. Oye, ahora vámonos al boxeo mundial y con tu praxis profesional, tus años de haber visto el box, tu punto de vista crítico, los mejores de la historia.
en qué lugar los pones. Porque pues es bien fácil decir Ali. Ali es el primero y es el único. Pues no sé si es el primero y el único. Creo que era muy bueno, pero no lo sé. ¿Tú cómo pondrías a Ali y a quién más pondrías en esa lista? La respuesta inmediata es Mohamed Ali, sin saber por qué, así como tú lo dices. Ali revolucionó la manera de promover no nada más el boxeo, sino el deporte. Él fue un valiente que se subió al ring en contra de la guerra. Correcto. Que en su momento fue visto como un villano, como un traidor a la patria, y le quitaron 3 años de su vida de boxeador para después que la historia le diera la razón y sea un ídolo. Entonces, pero también lo que hizo arriba del ring es impresionante. Pierde con Fraser lo noquea a Foreman. El que le ganó a Ali es noqueado en 2 rounds. Pierde Ali con Norton y Foreman lo noquea en un round, y luego viene Ali y noquea a Foreman. Después una serie de peleas, era un gran peleador. Sugar Ray Robinson dicen que es de lo mejor, quizá el más grande de la historia. Peleaba en los 50s. Perdió su primer pelea a los 120 peleas, algo así. Pero la época de Leonard, Hagler, Duran y Hearns es de los 80s, incuestionable. Esa combinación era increíble. Chávez, yo creo que está dentro de los mejores de la historia. De acuerdo. Luego está Barney Ross, pero es muy difícil comparar épocas. Eran guantes diferentes, rounds diferentes, peleaban cada 2 semanas. Era el nivel de competencia, uno no sabe qué tan... Pero las peleas grandes, haya sido en cualquier década, se sabe cuáles son, y el boxeo te genera una emoción que ningún otro deporte te puede generar. Ese knockout en el 12º round a Meldrick Taylor de Chávez, quedando 2 segundos. El knockout de Márquez a Pacquiao. Fue maravilloso. Imagínate, esa emoción, esa erupción de júbilo no te lo puede generar más que cuando México mete el gol del triunfo de un mundial. Tu boca sea de profeta, Mauricio. Oye, ¿qué papel juega las grandes bolsas, los grandes billetes? ¿Prostituyen al box o impulsan a los boxeadores? Estaba este señor de raza negra, el Team Money, ¿cómo se llama? Mayweather. Tenemos al Canelo. O sea, ¿cuál es tu opinión? Mixta. Cuando el dinero se convierte ya en tu motivo, se pierde la grandeza del deporte. Cuando yo crecí, Miguel Marín era mi superídolo en Cruz Azul. El portero, el Gato Marín del Cruz Azul. Así es. En esa época... 5 veces campeón en Cruz Azul. A ver si sabes. En esa época que un jugador de las Chivas se fuera a la América, imagina, del Cruz Azul a los Pumas, era impensable. Claro, de acuerdo. Ahora cada año están en diferentes equipos, se perdió ese amor a la camiseta. El boxeo es algo similar. A la mayoría de la gente le gusta el boxeo de choque, de emoción, de intercambio de golpes y que gane el que más. Pero también el boxeo europeo, el boxeo fino, donde demuestra el arte de la defensa, de saber dominar a tu rival por medio de tus habilidades sin arriesgarte. Ricardo López tiene un boxeo precioso. El Canelo tiene un boxeo del más alto nivel de técnica. Y ahora la gente le reprocha que no es noqueador como fue en sus inicios. Igual Mayweather, él era noqueador y emigró a cuidarse, a hacer lo suficiente para ganar y ganarle a correrle todo el tiempo, ¿no? Pero correr conectando. Esa es la diferencia. El Skull ese que peleó con el Canelo es una vergüenza. Ese no lo deberían dejar pelear nunca más. Nunca lo alcanzó el Canelo. Salió a correr, a bailar, un danzón ahí tremendo que se echó.
Y el Canelo, imagínate pelear fuera de casa a las 6 de la mañana, un aire muy pesado, con costumbres muy diferentes, comida diferente, y que no estuviera el público, que es el gran motivador. Claro. La pelea fue a las 6 de la mañana en una arena chiquita. El Canelo llenó el estadio de los Vaqueros de Dallas y el público lo ama, lo motiva con los gritos de Canelo y de México. Aquí había una arena a la mitad. Es como si tú te levantas un día a trabajar y no es tu día. Llegas, haces este programa. Tal vez ahorita estás, ya que se cae me quiero ir a comer a mi casa. ¿Cómo crees? De ninguna manera. Pero hay días en los que sales y haces lo suficiente para trabajar y se acabó. El Canelo no tenía ninguna motivación porque todos lo vivimos ahí. Mauricio, el tiempo se me está terminando. Quisiera saber, si tuvieras tú la posibilidad de hablarle a José Sulaimán en mediados del 2025, ¿qué le dirías? Uy, pregunta difícil. Primero le diría que cómo está mi mamá, que si sigue mi mamá ahí atendiéndolo como siempre. Fue una pareja preciosa que nos dieron todo. Qué belleza. Y le diría que yo lo único que hago en mi vida es tratar de representarlo, de seguir su legado. Me despierto pidiéndole a Dios que me dé sabiduría y la manera de poder llevar las cosas como Él las haría. Y me voy a dormir pidiéndole a Dios que me evalúe y me diga si lo hice bien. Y le pido mensajes, pero muy rara vez me manda mi papá ahí mensajes. Me ha mandado un par en sueños. ¿Qué te dijo José Sulaimán en los sueños? Me dijo cómo resolver un tema complicado. No me lo dijo claramente, me puso un ejemplo así como nos enseñó en la vida. Claro. Si en este momento pudieras hablar con Ali, ¿qué le dirías? Le diría que si sigue haciendo sus bromas allá en el cielo y si sigue siendo esa imagen de inspiración por la inclusión y la lucha en contra de la discriminación. ¿A tu ídolo el Mantequilla? No, hombre, el Mantequilla, que soy muy amigo de su esposa, sus hijos, sus hijas, le diría, él iba a vernos todos los domingos a jugar béisbol. Entonces le diría a mi negro, ¿cómo está mi negro? ¿Y qué le dirías a la juventud que está pensando abrazar la carrera del box de manera profesional? Tú como presidente del Consejo Mundial de Box, ¿qué le dice Sulaimán? Les digo que el boxeo no es un juego, no puedes jugar boxeo. Si te vas a dedicar a esto, tienes que entender que va a haber sacrificio, va a haber mucho desgaste, demasiado trabajo, mucho dolor. Tiene que haber disciplina, pero que si llegas, vale la pena. Si te esfuerzas, si te dedicas, aunque sea una pelea, y esa pelea la ganas, todo valió la pena. Si no estás listo para eso, puedes tomar el boxeo, pero busca siempre educación. Busca tener una segunda opción en la vida. La carrera deportiva es corta, sea la que sea, pero si tienes lo que se necesita para ser boxeador, búscalo y sueña. Y sigue creciendo esos sueños y persiguiendo los sueños, haciendo lo que se tiene que hacer para llegar. ¿Es el legado que estás dejando en el Consejo Mundial? No sé, la verdad. No sé si voy a dejar un legado. Lo único que me interesa es cuidar el nombre de mi papá. Que el nombre de José Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo siempre se ha visto como honorable, como limpio, como un organismo abierto para el boxeador
antes, durante y después de los años de gloria. Gancho, jab o uppercut. Uppercut. Gracias por estar aquí, Mauricio Sullivan. Es un placer siempre. Muchísimas gracias. Encantado. Es un honor platicar con un buen conversador y un experto en esta materia. El señor Mauricio Suleimán.